Bienvenidos. En esta presentación abordaremos el análisis de variables cualitativas y cuantitativas. Para comenzar, debemos definir lo que es una variable. Tenemos que una variable estadística es una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Debemos saber que existen dos tipos fundamentales de variables. Por un lado tenemos las variables cualitativas, que se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números, y estas pueden ser de dos tipos. Tenemos por un lado las variables cualitativas ordinales, que son modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, como por ejemplo el estado civil, o por el contrario tenemos las variables nominales, que son variables que presentan modalidades no numéricas, pero en las que sí existe un orden. Por ejemplo, la nota de un examen, en la que podemos obtener un suspenso, aprobado, notable o sobresaliente. Del otro lado, tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Tenemos que se van a encontrar divididas en dos tipos. Por un lado tenemos las variables cuantitativas discretas, que solo pueden tomar un número finito de valores entre dos valores, cualesquiera de una característica. Tenemos, por ejemplo, el número de hermanos de 5 amigos, y este valor puede obtener distintas formas. Podríamos tener un 2, un 1, 0, 1 o 3. Por el contrario, tenemos las variables cuantitativas continuas, que pueden tomar un número infinito de valores, pero entre dos valores cualesquiera de una característica. Por ejemplo, tenemos la altura de esos mismos 5 amigos, y tenemos que uno puede medir 1,73 m, otro 1,82 m y así sucesivamente. Ahora, si quisiéramos analizar la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas, es necesario estudiar su distribución conjunta o lo que nosotros conocemos como tabla de contingencia. La tabla de contingencia es una tabla de doble entrada donde en cada casilla figurará el número de casos o individuos que poseen un nivel de uno de los factores o características analizadas y otro nivel del otro factor a analizar. Tenemos entonces que esta tabla tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, el de organizar la información contenida en un experimento cuando ésta es de carácter bidimensional. Y en segundo lugar, tenemos que su objetivo es analizar si existe alguna relación de dependencia o independencia entre ambas variables. Aquí podemos observar una tabla de contingencia en la que se realiza una relación entre el sexo y si un paciente fuma o no. Entonces observamos que el sexo está representado en las filas y tenemos que puede ser tanto hombre como mujer. Y en la tercera fila podemos observar la sumación marginal para estos dos valores. Y en las columnas observamos que está representado por la segunda variable, que es el hecho de que fumen o no fumen. Y podemos observar que hay tanto gente que sí fuma como gente que no fuma. En la tercera fila podemos observar la sumación marginal para estos factores de igual manera. Entonces, si quisiéramos interpretar esta tabla, iríamos a la primera casilla, n igual a 1. Aquí podemos observar entonces que en este pequeño recuadro anotaríamos las observaciones para hombres que sí fuman, y en el segundo recuadro hacia abajo anotaríamos las observaciones para hombres no fumadores. Esto aplica a toda la tabla y finalmente en la esquina inferior derecha, representado por la N mayúscula, tendríamos el total de la población. Para identificar relaciones de dependencia entre variables cualitativas, se utiliza un contraste estadístico basado en el método de chi cuadrada. El cálculo de la chi cuadrada nos permitirá afirmar con un nivel de confianza estadístico si los niveles de una variable cualitativa influyen en los niveles de la otra, o básicamente si nos encontramos ante variables dependientes o independientes entre sí. En el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior,
Se pretende saber si el sexo es un factor determinante en el hecho de que una persona fume o no. O dicho de otra manera, la hipótesis nula a contrastar será la de la independencia entre los factores y la hipótesis alternativa será la dependencia entre estos. En esta diapositiva vemos explicado el método para la obtención de chi cuadrada. En la esquina superior izquierda observamos nuevamente nuestra tabla de valores observados. Ahora debemos proceder a crear nuestra tabla de valores esperados. La fórmula para la obtención de un valor esperado es el total del renglón, que en nuestro ejemplo sería 123, por el total de la columna, que nuevamente sería 108 en este ejemplo, dividido sobre el número total de la población, que en este caso sería 233. Entonces, para nuestra primera casilla, que sería hombre sí, deberíamos multiplicar 123 por 108 dividido entre 233 y nos daría un total de 57.01. Repetiríamos este proceso hasta haber creado nuestra tabla de valores esperados. A continuación, deberíamos hacer nuestra tabla de chi cuadrada experimental. Chi cuadrada experimental nos va a servir más adelante para compararla con un valor de chi cuadrada crítica y así poder comprobar nuestras hipótesis. La fórmula para la obtención de chi cuadrada experimental es el valor observado, que en nuestro ejemplo sería 65 para la primera casilla, menos el valor esperado, que sería 57.01, al cuadrado dividido entre nuestro valor esperado nuevamente. El resultado en esta primera casilla sería 1.11. Debemos continuar repitiendo este proceso para cada una de nuestras casillas y después obtener las sumatorias marginales para obtener el chi cuadrado experimental, que en este caso sería 4.41. Chi cuadrado experimental corresponde a la casilla de sumatoria o población total. Ahora, necesitamos obtener nuestra chi cuadrada crítica. Para obtener chi cuadrada crítica nos vamos a basar en dos cosas. Por un lado, en el nivel de confianza, que como ya sabemos es del 95%. Un nivel de confianza de 95% equivaldría en nuestra tabla a 0.05, que es el margen de error. A continuación tenemos el grado de libertad. ¿Cómo obtenemos el grado de libertad? Bueno, la fórmula para obtención de grado de libertad es i menos 1 multiplicado por j menos 1. Recordando que i son nuestras opciones en columnas y j son nuestras opciones en filas. Entonces tendríamos que tenemos dos opciones, sí y no, menos 1 sería 1, y tenemos dos opciones en j, que sería hombre o mujer, restamos 1 y tendríamos 1 por 1 es igual a 1. Entonces, para un grado de libertad de 1 y un margen de error de 0.05, el valor de chi cuadrada crítica sería de 3.841. Si comparamos los valores de chi cuadrada crítica y chi cuadrada experimental, nos daremos cuenta que chi cuadrada experimental es mayor. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Dado que el valor calculado de chi cuadrada crítica es menor que el calculado para chi cuadrada experimental, debemos rechazar la hipótesis nula de independencia entre los factores y aceptaremos por tanto que el sexo de una persona influye en que ésta sea fumadora o no. Una vez explicado el método para el análisis de variables cualitativas, procederemos al análisis de variables cuantitativas. Bueno, en este tipo de análisis se inicia con una primera fase que persigue la organización y depuración de los datos, y continuaremos con una segunda fase donde se aplican herramientas de análisis gráfico y numérico. En la primera fase de organización
estaremos hablando de tablas de distribución de frecuencias. Las tablas de distribución de frecuencias son útiles en la clasificación de nuestros datos. El término frecuencia es de carácter general. Según el objetivo, será el tipo de frecuencia que utilicemos. Tenemos entonces frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas o frecuencias porcentuales o expresadas en porcentajes. La distribución de frecuencias de variables cualitativas y cuantitativas, como en este caso, pueden ser presentadas en forma analítica a través de una tabla de distribución de frecuencias, o bien en forma gráfica a través de representaciones gráficas. En este último caso, los gráficos son diferenciados. Cuando la variable es cualitativa, se utilizarán diagramas de sectores o diagramas de barras, mientras que si tuviéramos gráficas para variables cuantitativas, deberíamos aplicar diagramas de frecuencia o diagramas de línea, en el caso de las variables discretas. O en el caso de las variables continuas, aplicaríamos histogramas, polígonos de frecuencias o polígonos de frecuencias acumuladas. En esta diapositiva podemos observar un cuadro que es una síntesis comparativa de la estructura de los datos agrupados según el tipo de variable. Si nos fijamos en la derecha, encontramos la distribución de una variable cuantitativa en dos tipos. Por un lado tenemos el tipo 1, que se refiere a variables para datos no agrupados, y en el tipo 2 encontramos intervalos de clase para variables agrupadas. Ahora, debemos mencionar que en todos los casos el conteo hace referencia al número de observaciones o mediciones clasificadas en la clase iésima de una variable. En el caso de variables cuantitativas discretas, esa clase es de tipo puntual, mientras que en variables continuas se trata de un intervalo de valores. Con la claridad de este significado se pasará a formalizar algunos conceptos frecuentistas. En cuanto a la distribución de frecuencias, tenemos que la serie de clases asociadas a sus correspondientes frecuencias se llama precisamente distribución de frecuencias e indica cómo la frecuencia total o cantidad total de datos se reparte entre los K agrupamientos realizados. Según el tipo de frecuencia considerada, se tendrá una distribución de frecuencias absolutas, una distribución de frecuencias relativas o una distribución de frecuencias acumuladas. Cualquiera de ellas se puede presentar tanto en forma tabular como gráficamente. En datos agrupados, la frecuencia absoluta de una clase o simplemente frecuencia, simbolizada con n subíndice i, está dada por el número de unidades de análisis clasificadas en la clase iésima. La serie de frecuencias absolutas para las k clases se indica como n1, n2 o n subíndice k. Tanto en el caso de datos categóricos como cuantitativos, es fácil notar que las frecuencias absolutas cumplen con la siguiente propiedad. N, o sea, refiriéndonos a la población, es igual a n subíndice 1 más n subíndice 2 más n subíndice cualquier cantidad de clases que tengamos. Por tanto, es decir, la suma total de las frecuencias absolutas es igual al tamaño muestral. Ahora, en cuanto a la frecuencia relativa, tenemos que la proporción dada por el cociente entre la frecuencia absoluta de la clase iésima y el tamaño muestral va a ser conocido como frecuencia relativa. La serie de frecuencias relativas para las k número de clases se indica como f subíndice 1, f subíndice 2 y así sucesivamente. En el caso de datos categóricos como cuantitativos, las frecuencias relativas tienen la siguiente propiedad. Su suma es igual a la unidad. Con un sentido práctico, suele hablarse de frecuencias porcentuales, cuando las frecuencias relativas se las expresa en un porcentaje, que en total debe dar 100%.
Ahora, para la distribución de variables cuantitativas debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. Cuando estemos hablando de muestras pequeñas de datos no agrupados, únicamente necesitaremos medidas de posición y medidas de dispersión. Entre las medidas de posición encontraremos, por ejemplo, la media, la moda o la mediana, mientras que cuando estemos hablando de medidas de dispersión nos estaremos refiriendo a cosas como el rango, el concepto de desviación media, la varianza, la desviación típica o la cuasi varianza. Por otro lado, cuando hablemos de muestras grandes de datos agrupados, hablaremos de medidas de posición, como las medidas de tendencia central, la media, moda o mediana, que van a apuntar a los datos más típicos de la distribución. También vamos a tener medidas de dispersión, que son aquellas que van a describir si los datos son homogéneos entre sí, o por el contrario son heterogéneos o son dispares, y también si el patrón de variación presenta regularidad estadística o no. En cuanto a las medidas de forma, encontraremos las medidas de asimetría, que van a estar encargadas de medir en qué grado las distribuciones son asimétricas, o dicho en otras palabras, el grado de sesgo de nuestra población. Y finalmente encontraremos las medidas de kurtosis, que van a cuantificar el grado de apuntalamiento de la distribución en la parte central, dada por una concentración de los datos alrededor de la media y el grado de alejamiento que estos valores presenten en los extremos. Para sintetizar lo anteriormente dicho, tenemos esta tabla en la que vamos a ver las propiedades, los conceptos, se puede ver una ilustración que ejemplifica esto y tenemos algunos ejemplos de las medidas. Entonces, cuando estemos hablando de medidas de posicionamiento central, hablaremos principalmente de promedios. Los promedios son la propensión de los datos a ubicarse en el entorno de un punto central de la distribución, correspondiente al recorrido de la variable, donde se ubica el punto de equilibrio. Un ejemplo de esto es precisamente la media. En segundo lugar tenemos los cuantiles. Los cuantiles es la ubicación de puntos en la escala correspondiente al recorrido de la variable, relacionados con la partición de la distribución de datos, de modo que dejar en cada una de las partes igual cantidad de datos. Tenemos entonces los cuartiles o percentiles. En cuanto a las medidas de dispersión, encontramos que se refieren al grado de fluctuación de los datos referenciada a un valor central de la variable, de modo aproximado o distante entre sí. Un ejemplo de esto son los estadígrafos de dispersión, como sería la amplitud. Finalmente, cuando estemos hablando de medidas de forma, hablaremos de medidas de asimetría, que van a ser las medidas de la forma de la distribución de los datos a ambos lados de un eje ubicado en el centrado de la distribución. Algunos ejemplos de estos son los estadígrafos de asimetría, como el coeficiente de asimetría. Finalmente, las medidas de kurtosis, encontraremos que estas medidas van a hacer referencia a la forma de concentrarse de los datos alrededor del centrado de la distribución, que va a determinar un mayor o menor apuntalamiento de la distribución. Un ejemplo de esto sería el coeficiente de kurtosis. Con esto determinaríamos este pequeño video introductorio al análisis de variables cuantitativas y cualitativas. Agradezco su atención y espero verlos en un siguiente video.